a resumir, un mapa conceptual, que es también algo que se usa mucho ahora, el de grado. Son los famosos mapas conceptuales, o lo que antes veíamos con los cuadros sinópticos, ¿no? Tal vez unas veces. Es un poco para entender cómo estamos, dónde nos ubicamos y hacia dónde vamos. Fíjense. Aquí hablamos, hemos venido a relacionar básicamente todo lo que es el sistema de transporte. Entonces, el sistema de transporte, fíjense, se desarrolla teniendo en cuenta nuestro escenario principal, que son los diferentes medios de transporte: terrestre, aéreo, como rubro general. Por ejemplo, si nos vamos al medio terrestre, vemos que hay el transporte vial y hay el transporte ferroviario. Entonces, estos dos son los que proveen las herramientas necesarias para decir cómo vamos para controlar este sistema y no se nos escape de las manos. Entonces, por aquí ya tenemos una variable, tenemos que considerarla, y esto a su vez, como nosotros ya entramos directamente en la parte de ingeniería, porque no se olviden que todo el sistema de transportes es evaluado como un equipo multidisciplinario, vemos los requerimientos. Se requieren carreteras para poder satisfacer la necesidad de transporte vial. Se necesitan ferrocarriles para el transporte ferroviario. Y ya yendo a la parte aérea, se necesitan aeropuertos, se necesitan puertos y vías navegables, ¿no? Entonces, con esto podríamos decir que la infraestructura está satisfecha. Muy bien, pero no hay que olvidar lo que nosotros tenemos. Cambiaron de lugar y cuidado con este. Olvidar que nosotros enfocamos al sistema de transporte ¿como qué? Como vamos acá, el sistema de transporte tiene 4 componentes fundamentales, ¿no? Relacionados entre sí. ¿Cuáles eran? El referido al usuario, el referido al medio de transporte, el referido a la infraestructura, y el referido ¿a qué? Al medio de. Entonces, si nosotros analizamos este sistema de transporte desde ese punto de vista, los 4 componentes, podemos decir que requiere esto, requiere esto para que se dé el sistema de transporte. Entonces, fíjense, ¿qué es parte de este sistema de transporte? Lo vemos. La planta fija, que llaman así, una concepción diferente, está referido a la infraestructura, está referido al medio de transporte, al sistema de control y operación, y aquí adicionalmente nosotros le hemos agregado el usuario, el creador, ¿verdad? Entonces, fíjense, la infraestructura tiene que ver con redes, en este caso rutas, y obviamente las redes o las vías y los terminales. Entonces aquí ya vamos ampliando esto y podemos decir que esto de acá es necesario y aquí se deben contar con las vías, se deben contar con los terminales. ¿Será necesario tener un terminal? Definitivamente, porque tenemos una cosa. En cuanto a las unidades móviles, fíjense, tenemos como medio de transporte, tenemos los vehículos, y tenemos, en este caso, las unidades, en este caso la han llamado contenedores.
no hay que olvidar que aquí estamos hablando de personas, aquí estamos hablando de carga, ¿no? Que es también una variable que debe ser considerada, ¿no? ¿Qué pasaría si no consideramos el transporte de la carga? ¿Nos va a afectar a los sistemas de transporte? Por supuesto. Por ejemplo, una carretera a la marginal de la selva es diferente a una carretera al sur del país. Entonces, ¿por qué? Porque de repente es una sola vía que tú vas, por ejemplo, a Chachapoyas, a sola directamente, tiene una sola conexión. Mientras de repente acá en la Sierra Central pues tienes tres accesos, ¿no? Por ejemplo, Pilar Cusco de repente son tres entradas y hay diferente variedad. Y solamente en alguna pues de repente le afecta el tema de la carga. Luego, en cuanto a los sistemas de control o medios de control, fíjense, venimos acá que es necesario lo que es la señalización. Ustedes se han visto en las carreteras concesionadas, hay una casetita, no sé si es cada 1000 metros, si cada 1000 metros es donde está una estación para detectar cualquier avería que pueda haber en los vehículos, ¿no? Entonces dice SOS, que paras ahí inmediatamente llega el concesionario para brindarte la ayuda, el auxilio rápido, ¿no? Y esto está completamente señalizado. No sé si, bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar al Ecuador en reiteradas oportunidades. Ustedes pueden hacer la comparación. No he entrado al fondo en Chile, he llegado solamente hasta Arica nomás. El tema de la señalización. En el tema del Ecuador, por ejemplo, es deficiente su señalización. Nosotros tenemos señalizado por todos lados, verticales, horizontales y de todo tipo. Entonces, eso nos garantiza que este medio de control sea el adecuado. ¿Qué más dice? El tema de las comunicaciones. Y ya veíamos los sistemas inteligentes. Los sistemas inteligentes permiten tener en tiempo récord la información inmediata. Entonces, este sistema de transporte, diríamos, debe cumplir que siempre la oferta debe tratar de ser mayor a la demanda. Si entramos que es menor, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces por ahí tenemos que ir de la demanda derivada, las necesidades que hay, y la actividad humana produce necesidades, esas necesidades alimentan la demanda. Pues no hay que olvidar que este sistema, no solamente el usuario, se ve alimentado por las actividades que realiza, y además por el tema laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay actividades productivas acá, depende de venta de café, de cacao, venta de alimentos. Entonces esto hace que el usuario utilice este sistema. ¿Ya? Muy bien, entonces una vez que ya tenemos establecidos este sistema, nosotros habíamos visto que este sistema de transporte debería cumplir 4 requisitos. Y hemos venido dándole vuelta, de repente no lo entendieron inicialmente, que era: debemos de garantizar lo siguiente: tiempo, espacio, ¿qué más? Habíamos dicho seguridad, ¿qué más? Y estas 4 variables confort son las que debemos de siempre estar chequeando. Ustedes de repente han tenido la oportunidad, o si tienen la oportunidad, por ejemplo, en el caso del amigo que viaja a Arequipa, de repente has notado la diferencia del tiempo que te demorabas hace 3 años al tiempo que te demoras acá, o de repente hace 5 años. ¿Por qué? Porque nació a raíz del tema de la seguridad. ¿Qué nació? Velocidad controlada. Entonces antes tú veías a un bus que le metía 120, 130 y
normal. Y llegabas en el tiempo récord. Ahora no. Ahora te dicen máximo 90. Y las empresas te dicen máximo 90 y ahí tienen su marcador, su detector de velocidad, por el tema de seguridad del tema de los accidentes, ¿no? Entonces, de ser así, ahora pues el tiempo que te vas a demorar es mayor. ¿Cuánto se demoraba antes un bus de Tacna? Si no me equivoco, yo el año 2, ¿cuándo fue el terremoto? 2001. 2001, estuve en Moquegua, trabajando y venía constantemente a Tacna. Y ya casi cuando terminamos la ayuda, cuando trabajaba en Iglesia y situación de defensa civil, terminamos el terreno de emergencia, llegamos a Tacna y ya tenemos el marcador en uso. Nos demoramos, si no me equivoco, eran 16 o 18 horas. No era más de 18. Pero ahora creo que son algo de 22 o 22 horas. ¿Más? 18 horas. Así, 18 horas. Era el 2000, como te digo, 2001. Y ahora me contabas, me dijiste ayer, creo que algo de 22 horas, ¿no? O 20 horas. 20 horas. Entonces ya por ahí estamos con el tiempo ya reajustado. Entonces para eso se ha establecido aquí unos indicadores, porque ustedes saben que ustedes implementan un sistema que es un conjunto de actividades, lo echan a funcionar, pero tienen que haber alguien que te diga está bien o está mal, ¿no? Porque tú puedes ser el gran planificador de un sistema de transporte, pero ¿quién te dice está bien o está mal? Entonces, para eso está lo que se llaman los indicadores de ejecución. O estándares de servicio, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, dice, el número de pasajeros por unidad. Este es un indicador básico de la productividad, es el número de pasajeros llevados en relación a la capacidad del sistema en un intervalo de tiempo. Una compañía integrada con buses de 80 pasajeros de capacidad debería lograr entre 1000 a 1200 pasajeros por bus por día. Esos indicadores, los estándares de servicio, son los que te permiten medir la calidad. Número de vehículos por hora, es la cantidad de unidades operativas que pueden asignarse al servicio cada hora. Entonces, si por ejemplo hemos asignado que pasan entre las 8 y las 9 100 vehículos por ese tiempo, por hora, entonces, y vemos que hay 120, ¿qué va a pasar con el sistema de transporte? Va a colapsar. Igual, si por ejemplo nosotros tenemos, está establecido que no más de 200 vehículos, unidades de carga de 50 toneladas deben pasar en un lapso de 8 horas. Y aumentan, ¿qué va a pasar? Se va a ver afectado el sistema. ¿Y va a afectar en qué? Va a afectar básicamente en el tema de nuestros usuarios. Va a afectar básicamente en el medio contrario. Y va a afectar básicamente en esto, porque esto ha sido enseñado para una cantidad de unidades. Entonces, como se dan cuenta, este sistema no es solamente haberlo conseguido así de la noche a la mañana, es todo un estudio. Kilómetros recorridos. Este es el promedio de kilómetros que opera en el día cada vehículo al servicio de transporte público. Un nivel medio estandarizado sería que cada bus debería lograr alrededor de 200 a 260 kilómetros por vehículo por día. La pregunta es, ¿eso se cumple? No. Si tú vas, los operadores de las unidades, lo que buscan, ¿qué buscan? Tratar de conseguir más pasajeros en menor tiempo y hacer más vueltas. Por eso es que le meten la pata. De repente acá nosotros en provincia tenemos la suerte de no tener ese problema, pero considero que Arequipa debe tener ese problema. Lo mismo Trujillo, ¿no? Que son ciudades emergentes que están creciendo con el tema del comercio, entonces por ahí ya tienen un problema. Averías en el servicio, dice. Cuando el porcentaje de buses que fallan en la operación es alta, se interfiere que la flota es antigua, mala programación de mantenimiento, malos mantenimientos. Es decir, si hay averías en el servicio, por ejemplo en este caso el servicio público, eso implica que el sistema de transporte, en este caso, que puede ser público, puede ser privado, está brindando un mal servicio. ¿Correcto? Un mal servicio.
¿Por qué? Porque hay una mala programación de los mantenimientos y fíjense, la tasa debe estar alrededor de 8 a 10% de la calidad de buses en operación. Por eso es que la alcaldesa, bueno, no la alcaldesa, no la debemos, sino por eso es que es necesario definitivamente hacer una renovación de las redes. ¿Por qué? Porque tenemos un alto índice de fallas en el sistema y el servicio es de mala calidad. Es decir, ya no cumplimos con el tema del confort, con el tema del espacio como calidad. Consumo de combustible. El consumo de combustible depende del tamaño y carga de los vehículos, tipo de combustible, motor, mantenimiento, condición de tráfico, mala condición. El consumo debe ser un promedio de 4 litros cada 6 a 8 kilómetros por hora. Esto es consecuencia de lo anterior. Si tú tienes un vehículo que no tiene el mantenimiento adecuado y ya cumplió su vida útil, pues el consumo será mayor. Y aquí pues, así como hay indicadores de ejecución, aquí tenemos lo que debemos estar siempre pendientes. Ya hemos visto que eran los accidentes, eran la congestión, y que era la contaminación. Y le ponemos ojo que está en ese. Entonces, será consecuencia una de la otra. Hay mayor consumo, hay menor contaminación. Si el vehículo no logrado, pues ustedes miran, ¿no? A nivel, no sé si acá también, no conozco mucho el tema de la sierra, pero en otros sitios son tan recontra malos los conductores. Ustedes saben que el bus tiene unas barras, los buses antiguos sobre todo, tienen unas rótulas. O sea, las rótulas lo que hacen es generar ese movimiento. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ya esto falla, porque justamente es una rótula que permite el movimiento, es decir, hay un momento ahí. Como ya se desgasta tanto, esto se sale. ¿Qué hacen? Lo prensan. Entonces, al prensar ya no hay juego, ¿no? Pero en un giro malo, por eso es que los timones son completamente duros. Ok, ese es el segundo paso. Y de ahí, como ya prensaron, esto igual, en un momento de lo que hace mucho giro, se desgaste, como ya es rígido, se sale. ¿Qué hacen? Simplemente con una lámpara. Y son así tan. Hace unos años habían habido accidentes en la Sierra de la Libertad, de los buses que se caían y cuando han hecho la pericia, detectado efectivamente ese tipo de fallas. La pregunta es, ¿qué necesidad hay? ¿Cuánto te costará una rótula? Te costará pero 100, 300. Versus 5, 10, 20, 50 vidas que vas a poner en el pie. Te contaba que para ir a la Sierra de la Libertad, a Patás, un sitio que se llama Tayabamba, demoré cerca de 27 a 31 horas. Entonces, este bus, de las 2 veces que iba, el bus se llama de empresa Garrincha, era un bus completamente viejo. Tú ibas, pero sí, a las alturas que llegabas a los 3.000, 3.000%. Había unas curvas tan cerradas que el bus no podía entrar. Tenía que meterse así y de retroceso. Entonces, imagínense a cuenta de eso. Eso hace pues que el alto índice de accidentes que hay. Proporción de empleados. Bueno, menos mal que ahora con los buses modernos ya el tema de los cobradores es un poco el descanso, ¿no? Si no, es fatal eso los cobradores hacen de todo. El número promedio de trabajadores totales para el número de vehículos nos proporciona un indicador importante para la eficiencia del sistema. Menos de 4 por bus es considerada una empresa eficiente. 4. ¿Cuántos tenemos? 1. Y ahora que no hay, solamente el chofer cobra. No se debe dejar de lado y considerar los servicios contratados como limpieza, seguridad, obras civiles, etc. Todo un engranaje de empleados que existe y que dan servicio. Hay otro indicador, fíjense, es los accidentes. La tasa de accidentes determina el indicador de conducción y mantenimiento de las unidades. Puede haber un accidente por una mala maniobra, puede haber un accidente por la propia unidad. Entonces, imagínense, mal manejo y una unidad en mal estado, ya saben lo que sucede. Ya ni para qué, simplemente hay que persignarnos y decir aquí estamos expuestos a un riesgo alto.
aunque está menormente influenciada por las condiciones del tráfico. Bueno, y esta es otra variable más. Si hay mayor tráfico, definitivamente hay mayor probabilidad de accidente. Entonces, si encima no hay señalización, no hay educación en el usuario, pues, ¿cómo es posible que en plena vía expresa, donde los vehículos pasan a 100 km por hora, quieran atravesar la vía expresa? Tienen su protección, su malla de seguridad, han perforado la malla, se meten por debajo. Responsabilidad de los conductores del tránsito, por eso deben hacer comparaciones con otros vehículos que operan en la misma área. Un nivel aceptable sería un rango de 1.5 a 3 accidentes por cada 100.000 kilómetros. Nosotros estamos alrededor de eso, pero en 10.000 kilómetros. En 10.000 kilómetros tenemos de 1 a 3 accidentes. O sea, en 10.000 kilómetros, eso es casi. Kilómetros muertos, ¿no? Ustedes saben que una unidad que se malogra, al ser todo un sistema, es decir, un conjunto de engranaje de varias piezas, al parar una unidad hay kilómetros muertos. ¿Quién pierde? El empresario. ¿Quién pierde? El usuario también, ¿no? Costos operacionales son principalmente dependientes de la mano de obra local y de los costos de combustible, pero están enormemente influenciados por la eficiencia de la operación, administración y por las condiciones de tráfico y estado de las vías. Entonces, por ahí esos costos, en el caso de las empresas dedicadas al transporte, van a ser elevados. ¿Por qué? Porque no haces oportunamente el mantenimiento a los vehículos. Variables de calidad de servicio en el transporte público urbano, ya estamos aterrizando. Accesibilidad, está asociada a la facilidad para llegar al sitio de embarque, normalmente en los terminales. Cuando hablamos de la señalización, también pues están los terminales, o sea, la ubicación de los terminales. Pues tú vas, por ejemplo, tomas, en el caso de Lima, tomas 2 metros y están establecidos los paraderos. Incluso hay A, B y C. En el de la B no para el de la C. Y así se combinan, ¿no? Entonces, no hay ese tiempo muerto y por lo tanto la accesibilidad es inmediata. Sin embargo, hay tanta cantidad de usuarios que pues queda chico ya este medio, ¿no? Es importante tomar en cuenta la distancia caminada tanto al inicio como al fin del viaje, ¿no? Aquí tal vez sí sea un problema, ¿no? Porque imagínate, estás ubicado a 10 cuadras, tienes que caminar para ir a tomar el bus, mientras que en los buses convencionales no. En áreas urbanas el usuario debe poner el servicio en distancia hasta 300 metros, máximo, pero cada vez tiene que caminar 10 cuadras. 10 cuadras. Tiene importancia también que el usuario califique de más crítica la caminata en el barrio, en las áreas o centros, donde hay locales comerciales, vitrinas y personas que hacen caminar más entretenido. Claro, entonces es diferente caminar pues mirando las casas a caminar pues pasando por todo el centro comercial, Real Plaza, Plaza Vea, nosotros vas mirando, porque vas haciendo menos tu viaje. Pero si te tiras a un sitio donde no hay nada, escampado, más hay riesgo. El tiempo de viaje. El tiempo de viaje corresponde al tiempo gastado en el interior de los vehículos y depende de la velocidad media y la distancia recorrida desde el embarque hasta el desembarque, es lo que hablábamos en la mañana, hace un rato, ¿no? Que ahora con este tema de velocidad controlada, ya te están limitando y hay buses que ya no pasan. Por ejemplo, no sé si acá viene Flores. Flores es terrible, ¿no? Flores es terrible. Pero le mete 140, 160, es terrible, esos muchachos no sé qué piensan. Igual que Soyo, ¿no? Soyo se tenía un alto índice de accidentes. Sí, ¿verdad? El SIVA es otro, el SIVA es otro. Eso sí, efectivamente, ese SIVA también es otro asesino. Y a nivel del norte, que le meten 120, 130. Y en las curvas, a la rancha. Se metió a la curva, viene otro carro, se lanza con todo, no tiene nada que ver. Por eso es mejor sentarse atrásito y a la derecha. Y persinarse, ¿no? Dice, la velocidad del sistema de transporte público depende en gran parte de si se utiliza o no los carriles inclusivos, la distancia preparada, la superficie de la calzada, la condición de tránsito y el tipo de tecnología de los vehículos. Entonces, muchas veces el tiempo de viaje depende de estas variables. Pero sin embargo, nosotros como usuarios no hacemos respetar, no subimos a los paraderos. Simplemente atravesamos las vías donde no debemos atravesar.
Y por ahí estamos generando los problemas en los accidentes. Tipo de tecnología en los vehículos, de lo que mencionaba, se van a comprar vehículos a gas, que sí ya vas a reducir el tema de la contaminación. Sin embargo, pues hay todo un amarre ahí entre las autoridades ambientales. La velocidad promedio no debería ser de 10 km por hora en las áreas muy densas. En áreas de baja debe ser de 25 km por hora. Entonces, una velocidad en Panamericana está alrededor de 90 km, no puede ser más. Sin embargo, vemos que no. Por ejemplo, eso sí tiene de bueno el Callao. O sea, el Callao, con el tema de las fotopapeletas, hace que tu velocidad no sea más de 60. Más de 60 vas y te aplica. 60 es nada. En una pista que la ves, parece Panamericana, te quieres meter con todo. 60 es casi nada, ¿no? La falta de asfalto, la mala calidad de estos combates irregulares con desplazamiento, es decir, todo el tema de confort, ¿no? Es una variable que también influye en el tiempo de viaje. La circulación en vías compartidas con el tránsito normal en condición. Lo bueno, por ejemplo, en el caso de los metros es que se ha condicionado su vía de acceso. Y tú puedes llegar desde Los Olivos, es decir, en Lima, desde Los Olivos, es decir, a la entrada, hasta el centro de Lima en 7 minutos. Y a San Isidro, está por regular en 20 minutos. Si tú lo haces en un taxi, te demoras mínimo 1 hora en la misma distancia. Entonces, tener accesos exclusivos. En cuanto a la distancia entre paradas, cuanto menor sea la distancia entre paradas, menor será la velocidad media de operación y mayor el tiempo de viaje. Una mala planificación de itinerarios o rutas donde se recurre a mucha distancia y poca cobertura de demanda, se pierde tiempo y aminora la velocidad. Entonces, el tema de las rutas también es un tema que debemos de tomar en cuenta. Otro factor es la forma de conducción, ya que depende de la capacidad de acelerar y frenar del vehículo. Cuando salieron estos vehículos importados, cambiaban el timón, venían con timón a la derecha, cambiaban el timón a la izquierda, pues han tenido varios problemas sobre el tema para la conducción, ¿no? La caja de cambios también era invertida y pues ahí había pues tiempo que perdían a veces meter cambios donde no estaban acostumbrados. Para evaluar la calidad en relación al tiempo de viaje puede ser observada la relación entre los tiempos de viaje del sistema y por vehículo, debiendo ser consideradas los dos sentidos de viaje. Ese tema de reducir la velocidad también pues hace para adelantar más pasajeros. Frecuencia del servicio. Esta relación está relacionada con el intervalo de tiempo al pasar los vehículos de servicio de transporte consecutivamente. Bueno, a veces el poder tener varias líneas permite que el usuario tenga mayor accesibilidad. Si tienes pocas, el tiempo es mayor, entonces el mayor despegue. Entonces, la diversidad de rutas también facilita que ese tiempo, esa frecuencia de servicio sea enorme. Los tiempos de espera para los usuarios que no conocen los horarios varía de 0 a observador de tiempo entre unidades, siendo la espera media igual a la mitad de ese intervalo. Entonces, son parámetros que nos permiten tener un mejor control. No conocer horarios es también complicado. El usuario habitual, sobre todo en el caso de rutas que manejan intervalos altos, conoce los horarios y procura llegar a las paradas al mínimo tiempo. La evaluación de la calidad y frecuencia del servicio puede ser realizada en base a intervalo de tiempo entre viajes consecutivos de uno o más periodos, tomando en cuenta la importancia de las horas pico. Es decir, en las horas punta, pues tú no puedes pensar en llegar rápido. Como les contaba, estuve trabajando un tiempo en Lima, directamente en un ministerio. Ese ministerio quedaba pues en el centro de San Isidro. Y me demoraba en llegar al terminal, perdón, al acceso donde estaba el bus, me demoraba exactamente media hora. Pero como iba mirando, llegaba a 45 minutos. Pero salía a las 7. Es decir, llegaba a las 8 y esa hora había 7. Lunes, martes, miércoles, jueves. Todos los días era igual. Ahí me tiraba 45 minutos esperando. Me fumaba un cigarrito por ahí, está. Y llegaba al mismo tiempo porque me demoraba en esas épocas casi 2 horas. Entonces, por ahí, si no conoces el tema, mejor ni para qué. ¿No? El confort, pues, ¿no? Es una variable que depende del número de pasajeros que bajan en el interior. Pues aquí ni qué decirlo. ¿Qué va del confort? Esas combis acondicionadas, pues le sacaban asiento donde sea, ¿no? A veces vas a quedar así. Te desgasta el otro asiento, pues hay un asiento, no sé.
Y así va parado, ni modo, pues. No debería haber pasajes no pagados. Porque si no, pues por ahí hay muchos punteros, ¿no? Punteros mentirosos, ¿no? Entonces ahí andas a la defensiva a las chicas o a las mujeres, que a veces te puede caer una cachetada sin ser tú el culpable, ¿no? Y se podría decir que todos los pasajeros podrán viajar sentados. El hecho que veas un usuario de pie, siempre que no sea un número excesivo, es perfectamente. Entonces a veces ves que todos están apiñados en el bus y entonces te dicen avanza, avanza. Entonces te vas al fondo y quieres bajar, ¿cómo haces para bajar? Tienes que bajar todo. Justamente debe haber un libre movimiento, el embarque y desembarque. Y se atenta contra la seguridad de las pertenencias, claro, ahí también me están los chorros. Confiabilidad. La confiabilidad es la certeza que tiene el usuario de que el vehículo de transporte público urbano va a pasar por el origen de viaje y va a llegar a tiempo a su destino a la hora prevista. Obviamente con un ligero margen de error. Definido de esta manera, el parámetro de confiabilidad engloba la puntualidad del servicio, es decir, gran cumplimiento de los horarios y efectividad en la realización de la programación de los diagramas de marcha operacional. Ya tenemos otro. Diversos factores que pueden ocasionar el no cumplimiento de las horas de partida y llegada programada. Falta de flota, falta de operadores, congestionamiento de tránsito, daños de los colectivos, tanto en la ruta como en los terminales, accidentes en la vía. Pero ustedes saben que a veces es complicado el tema de los accidentes, ¿no? Uno no sabe cómo afrontarlo. Uno no sabe cómo afrontarlo. En el caso de vehículos alimentados por energía eléctrica, otro factor que es el crecimiento. Entonces, ¿en quién confiar? Realmente, ¿en quién confiar? En el conductor, en la unidad, si sabemos que estos están en mal estado. Si en el caso de vehículos alimentados por energía, pues ese es otro, ¿no? Hay problemas de confiabilidad. Otro de los indicadores de ejecución, los estándares, es la seguridad, ¿no? Este parámetro comprende los accidentes con responsabilidad del vehículo de transporte y otros actos delincuenciales, no robos, no Lima, esto se ve bastante. Es complicado, pero igual hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Adicionalmente a esto, fíjense, nosotros necesitamos hacer algo. Y para realizar estas medidas es necesario pues tener una información adicional que te permita al usuario pues estar preparado para algo. Entonces, uno de los indicadores es el tema de la información, cómo te informan los conductores, ¿no? En el bus de repente encuentras un folletito que te dice, por ejemplo, folletos con indicación de paradas y terminales. En algunos casos te dan las rutas, señalización clara en las rutas y nomenclatura de ellas, señales verticales, mapa general de la red del servicio, mapa de ubicación de los sitios de embarque. Por ejemplo, el caso del metro y del tren eléctrico está bien señalizado. En el caso de como hubieron licitaciones en Lima de los buses, también ha sido requerido en todas las unidades. Según el caso, formación verbal por parte de los controladores, conductores y ayudantes, sitio de servicio directo al cliente, terminales donde se atienden reclamos, quejas y sugerencias, que esto casi no hay. Sin embargo, en algunos buses dicen, si manejo mal, llama, atrás, publicado ahí tiene su estilo. Si manejo mal, llama. Si te tratan mal, llama. Entonces, ese es un lugar para poder tener los reclamos. La conectividad. Este término representa la facilidad de desplazamiento y comunicación entre dos puntos distantes de la ciudad. Es decir, cuando haces un transbordo. Cuando haces un transbordo, pues estás a la deriva. Entre dos puntos distantes. Estos dos puntos pueden ser cubiertos por un solo itinerario de ruta, porque los usuarios tendrán necesidad de hacer transbordos de una ruta a otra. La conectividad depende directamente de la planificación y configuración de la red y de la existencia o no de la integración física. ¿Y los demás señores qué pasaron? ¿No han venido? ¿O es temprano? No, es una línea. A las 10. Características de la parada. Dentro de las características físicas de las paradas de estaciones tenemos principalmente los siguientes aspectos: señalización adecuada, visible y oportuna. Aceras lo suficientemente amplias para usuarios normales y especiales, acceso a las paradas,
facilidad en el paso de torniquetes, es decir, para poder transportar a las personas que tienen una deficiencia, provisión de banca, de descanso, etc. Estado de las vías. En relación al estado de las vías por donde circulan los vehículos de transporte es el aspecto más importante. Es decir, si ustedes se dan cuenta, y antes, ¿qué significaba para nosotros un buen sistema de transporte? Simplemente pensábamos que eran las vías. Ahora ustedes, a través del curso, nos damos cuenta que no solamente es eso, sino que tenemos que ver otras variables que son necesarias tomarlas en cuenta. Cuando en un momento ustedes participen en un proceso de planificación vial, todos esos aspectos tienen que ser posibles. Como vuelvo a repetir, ustedes solamente van a ver una parte que es el tema de la infraestructura. Pero sí están aportando y diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Para esto, la confiabilidad, el confort, la señalización es necesario, tienen que ustedes ahí participar. Ese es un poco el aporte. Las vías de tránsito deben ser en óptimas condiciones, sin baches, lomas o cunetas condensadas, calzadas en buen estado. Es decir, toda la parte de ingeniería, y eso sí lo conocemos muy bien. Entonces, muy bien, a raíz de esto, es que yo les he alcanzado esta lectura, que es una metodología económica para la implementación de un sistema de gestión de pavimentos aplicados a la red vial en México. Es decir, aquí ustedes van a poder tener un criterio, esto se usa en el Perú, es una metodología implementada y aprobada por el Ministerio de Transporte, cómo ustedes hacen una evaluación del proyecto. No solamente es decir, presenta esto, presenta la ganada, sino que hay otras variables que las vamos a tomar. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar para poder, igual que la vez pasada, igual que ayer, estamos tratando en esta última, el comportamiento de los operadores, es obviamente, tenemos los cobradores o los ayudantes, que a veces son groseros, entonces por ahí también ese es un indicador de ejecución o un estándar de servicio. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso nosotros ya estamos terminando aquí esta parte de todo lo que son los indicadores, ¿no? Los aspectos más relevantes con relación a la empatía de los conductores y ayudantes de los vehículos, producción, comodidad y cuidado, entonces, por ejemplo, tú vas y le dices, señor, está yendo a 140, ¿qué te contesta? Ya, señora, voy a bajar la velocidad, no, ya fue, no sé qué te trata, ¿no? El libro de reclamaciones. ¿No? ¿El libro de reclamaciones? ¿Qué libro de reclamaciones? Nada, pero sin embargo vimos que tiene un sticker, donde te da un número, entonces inmediatamente llamas y tienes todo el derecho. ¿Listo? Entonces vamos a ver de la misma manera que hemos hecho el trabajo 2, vamos a hacer el trabajo 3. Ya está en su página web. Ahorita sí vamos a entrar en crisis porque no tenemos computadora. Entonces, tú no podrías, no sé, el próximo viernes, solamente el sábado, viernes de 8 a 11, pero no sea el domingo, la última semana de diciembre, la última semana. ¿20 no dice? Sí. Viernes y sábado. Entonces el viernes y sábado. O sea, yo quería lograr que sea en realidad la próxima semana, usted no puede ir. No, seguramente no puedo, tengo clase de pago. Si no, encantadísimo, yo hubiese venido a clase de pago. Es como que cambiamos los niños, ¿no? Lo que pasa es que ya también se demoraron en analizar, porque esto era para haberlo corrido donde estaba. Entonces, como tuve un compromiso, dije, lo voy a pasar. Y ahora me llaman y me dicen, sí. Entonces, esta semana debería tener clase en la UPAO. Pero hablé también con esta vez un día solamente. Me dijeron, no, yo no va a poder ser. Entonces, mañana me voy a ir sábado y domingo. Si no, encantado de venir.
Entonces, lo que yo les propongo es eso, ¿no? ¿Tú vives acá? Sí. Ya, no de acuerdo. Sábado hacemos la prueba. ¿No? Bueno, realmente la próxima semana les voy a dejar ya las lecturas, voy a colgar en la página web, y para poder, que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con el mantenimiento, es decir, la conservación vial. Entonces, una vez que tenemos implementado ya un sistema de transportes, es decir, hacemos la planificación, ya diríamos esto, potencializamos infraestructura, potencializamos medios de control, tenemos medios de transporte y necesitamos que esto pues empiece a funcionar. Y para eso necesitamos, y el Perú tiene un sistema de conservación vial para los diferentes niveles de la red vial, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel departamental y a nivel local. Y vamos a la lectura y sobre esa lectura vamos a hacer.